Amigos, escuchen con atención, porque lo que vengo a compartir hoy es vital para nuestra vida espiritual. Si llevas un tiempo siendo cristiano, quiero que grabes esto en tu corazón. Jamás permitas que ningún pastor, ni siquiera yo, ni nadie más, te diga con quién debes o no debes juntarte. Nadie tiene ese derecho. Tú tienes la capacidad, la sabiduría para discernir por ti mismo lo que es bueno y lo que no lo es. Confía en tus sentidos ejercitados, esos que te permiten diferenciar el bien del mal. Les gustó eso, ¿verdad? Aplaudan si están de acuerdo, pero escuchen, porque aquí viene algo crucial. A menudo nos enfocamos en aprender palabras en griego, en tener estudios bíblicos para entender el amor en arameo, y todo eso está bien. Pero es como la leche de la que hablaba Pedro, son enseñanzas básicas. Y claro, son importantes, pero no podemos quedarnos en ellas para siempre. El escritor de Hebreos nos dice que llega un momento en el que, de manera intencional y deliberada, debemos dejar de lado los principios básicos. Basta de leche. Es hora de avanzar hacia la perfección, de dejar atrás los rudimentos de la doctrina. No quiero más de lo mismo. No quiero que me sigan repitiendo lo que ya sé. Si quiero repetir cosas básicas, volvería al jardín de infantes. Cuando una persona nueva llega al Señor, sí, compartimos esos principios básicos y eso está bien. Pero si todos seguimos girando alrededor de lo mismo, nos condenamos a un raquitismo espiritual en la vida. Vamos una vez al jardín de infantes, luego a la primaria, después a la secundaria, y así seguimos avanzando hasta ejercer una profesión de la misma manera. En nuestra vida espiritual debemos avanzar. El escritor añade que quien solo se alimenta de leche no es experto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. Están conmigo, nadie se duerma, porque lo mejor está por llegar. Ahora, ¿qué es el mensaje de justicia? Aquí es donde se pone interesante. Esto no es para cualquier momento del año. Esto es para ahora, antes de que salgas a comprar ese boleto. Quiero que entiendas, hay una diferencia entre la palabra escrita y la palabra viva. La palabra escrita, eso es la Biblia. El alimento que recibieron los apóstoles en el primer siglo, pero ¿qué alimento tiene Dios hoy para nosotros? Para mí aquí en California, para ti donde esté. ¿No podemos alimentarnos solo con las imágenes de lo que le sirvieron a los corintios? Cuando vamos a un restaurante, nos dan un menú y a veces hay fotos. A mí me encanta cuando hay fotos, porque con mi inglés británico básico me ayuda a decidir, pero no podemos vivir solo de fotos antiguas. Necesitamos el alimento fresco que Dios tiene para nosotros hoy. Y si es sushi, quiero el más sabroso, porque a veces esos nombres son tan complicados como Nagasaki o Pearl Harbor. Pero lo importante es que sepamos qué alimento espiritual nos va a nutrir hoy. Amigos, busquemos siempre el alimento fresco que Dios tiene para nosotros. Amigos, imaginen esto, estás en un restaurante, las luces son tenues y la música de fondo crea una atmósfera perfecta. Te entregan el menú y ahí estás, mirando esas fotos increíbles de los platos que nunca habías visto. Pero espera un momento. ¿De qué sirve admirar esas imágenes si no puedes probar el alimento real? Necesitamos más que solo imágenes inspiradoras. Necesitamos el plato real, el alimento que nutre. Es como cuando Pablo recibía esa sabiduría divina, ese alimento espiritual que compartía con todos nosotros. No podemos vivir solo de las fotos del Nuevo Testamento. Necesitamos el maná fresco de hoy. Nadie puede llenarse solo leyendo el menú. ¿Alguna vez has ido a un restaurante y solo te has aprendido el menú? Sería absurdo, ¿verdad? Pues así pasa con muchos de nosotros. Tenemos la Biblia, pero necesitamos experimentar su esencia, su alimento real.
No podemos vivir de lo que las iglesias recibieron hace décadas en contextos, culturas y situaciones tan distintas a las nuestras. Nuestros jóvenes de hoy necesitan un alimento que hable a sus corazones, a sus circunstancias actuales. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, ¿no está mal empezar como bebés espirituales? Claro que no. La primera carta de Pedro nos dice que como niños recién nacidos debemos desear con ansias la leche pura de la palabra. Esa es la etapa inicial. Cuando nos entregamos al Señor, Pedro nos enseña que hay un tiempo para ser recién nacidos, pero también nos insta a cuidar nuestra alimentación espiritual desde el principio. Esa leche pura es lo que nos ayuda a crecer en nuestra salvación. Y si seguimos leyendo, Pedro nos muestra que esa leche incluye someterse a la autoridad, trabajar con integridad, cuidar nuestras relaciones, pagar impuestos y cumplir con la ley. Es la doctrina básica, la mayordomía de la vida. Cuando llegamos a Cristo, nos preguntamos, ¿en qué puedo mejorar? ¿Cómo puedo ser mejor con mis hijos? Con mi jefe. Es un proceso de transformación. La primera leche que recibe un recién nacido es el calostro. Ni siquiera es leche todavía. Este calostro representa el arrepentimiento, la fe. El bautismo es como el primer paso, el inicio de un camino de purificación y preparación. Y es que algunos ni siquiera están tomando leche. Están en la etapa del calostro. Este líquido sagrado limpia el estómago del bebé. Lo prepara para recibir la leche auténtica. Es un proceso de detoxificación espiritual, dejando atrás lo viejo para prepararnos a recibir lo nuevo. A veces queremos correr antes de aprender a caminar. Queremos saltar del calostro a un suculento burrito al pastor. Recuerdo que cuando tenía 8 años, me preocupaba porque no me salían pelos en el pecho. Ni un bigote quería tener uno como el de mi padre. Un mostacho rubio, impresionante. Pero, amigos, todo llega a su tiempo. La transformación, como el crecimiento espiritual, es un proceso que debemos abrazar con paciencia y fe. Así que sigamos adelante, buscando siempre ese alimento espiritual que nos transforme y nos haga crecer cada día más. Gracias por estar aquí, caminando juntos en este maravilloso viaje. Imagina por un momento a un niño de 8 años, lleno de curiosidad y admiración por su padre. Un hombre que, con su bigote rubio y esos pelos rubios en el pecho, era todo un galán. Yo era ese niño y veía a mi papá como un héroe. Me decía a mí mismo, papá, ¿cuándo podré afeitarme como tú? Desde tan pequeño ya quería afeitarme, cortarme el cabello, ser como él en todo sentido. Quería ser un verdadero macho. Mi papá tenía una forma muy particular de afeitarse. Lo hacía rápido y con destreza. Y luego se ponía pequeños pedacitos de papel higiénico en la cara. Para mí, eso era el símbolo de la masculinidad. Entonces, con toda la inocencia de un niño, le pedí a Dios que me hiciera crecer algunos pelos en la cara y en el pecho. Quería ese rito de pasaje. Recuerdo que mi papá me decía, cuando te empieces a afeitar, te va a salir duro. Así que, con una mezcla de emoción y expectativa, a los 8 años empecé a afeitarme, pero no salió ni un solo pelo. A los 10 años, finalmente apareció uno, solitario. En un lado de mi pecho, me sentía como Chewbacca de Star Wars, orgulloso de abrirme la camisa y mostrar mi único logro piloso. Pero, amigos, ¿saben que Dios no me escuchó a los 8 ni a los 10 años? Tuve que esperar que las cosas sucedieran de manera natural y ahora a menudo me encuentro pensando, ¿debo afeitarme otra vez? Reflexionando, me doy cuenta de que en algún momento no tenía que preocuparme por eso. Así es la vida, ¿verdad?
Y ahora pensemos en nuestra fe. ¿Y cómo crecemos en la iglesia? ¿Tener convicciones es importante? Claro que sí. Pero no siempre son un reflejo del crecimiento espiritual. He visto personas que, en su fervor por defender sus creencias, olvidan lo más esencial, el amor. Insultan y condenan en lugar de comprender y amar si falta amor. Las palabras son vacías. Nosotros invitamos a la gente a encontrar a Cristo diciendo que no es una religión, sino una relación, pero en ocasiones les imponemos reglas y doctrinas que no mencionamos al principio. Esto puede convertirse en un obstáculo para el verdadero crecimiento. Como bien dice Pablo en la primera carta a los Corintios, aunque tengamos todos los dones y la fe que mueve montañas, si nos falta amor, no somos nada. Así que, queridos amigos, recordemos siempre que el amor es el núcleo de nuestra fe. Si no podemos amar a nuestro prójimo, a quienes nos han lastimado, incluso a quienes no comprendemos, entonces, ¿qué estamos haciendo realmente? El amor es el verdadero lenguaje universal. Mis queridos amigos, permítanme compartir con ustedes una reflexión que nace desde lo más profundo de mi corazón. Yo tengo mis convicciones, sí, pero eso no significa que tenga problemas con las tuyas. Porque, saben, te amo precisamente por quien eres. Ese es el resumen de todo. Si en algún momento estoy equivocado, es tu amor el que me guiará de nuevo hacia la cruz, hacia esa verdad que nos une a todos. Y si tú te equivocas, pero yo sigo amándote, entonces, tal vez sea yo quien te lleve de la mano hacia la cruz. Sin embargo, si nos enfrascamos en luchas por nuestras distintas convicciones, ninguno de los dos bailará al son de la cruz. Nos terminaremos detestando y, lo peor de todo, perderemos la salvación. Ese regalo tan valioso, perderemos lo más importante. Amigos, la fuente de toda verdad es Dios mismo. Él nos lo recuerda en 2 Corintios 6:16, viviré con ellos, caminaré con ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eso es lo que significa ser parte de una iglesia centrada en Cristo. ¿Por qué? Saben, los apóstoles nunca predicaron sobre las Escrituras como un fin en sí mismo. Ellos hablaban de la persona de Jesucristo, usaban las Escrituras cuando era necesario, pero la gente no se convertía a una denominación, a las asambleas de Dios, a los bautistas o a las Escrituras. Se convertían al Dios viviente, pero ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos revertido el orden, limitando a Dios a nuestra interpretación de las Escrituras, y en ese momento cambiamos el orden divino. Hay quienes piensan que al llegar al cielo, San Pedro nos recibirá con un examen doctrinal en la mano. Nada más lejos de la realidad. No habrá un cuestionario de 10 preguntas que decidirá si entramos al cielo. No se trata de un multiple choice sobre bautismos o sobre cómo vestíamos. No. Amigos, en el cielo no habrá exámenes doctrinales. Tampoco importará la ropa que llevábamos o qué comíamos. En la puerta del cielo tal vez habrá un ángel con un estetoscopio que escuchará nuestro corazón, buscando vida, buscando amor, porque eso es lo que importa, tener vida. Una vida que crece y se fortalece en el amor, en la alegría, en la paz. Cuando estamos vivos espiritualmente, crecemos de manera orgánica, crecemos en amor, en jozo. La alegría se convierte en una constante en nuestra vida. Nos volvemos esa persona que siempre tiene una sonrisa. Incluso en los funerales, crecemos en paz, en paciencia, en bondad, en todas esas virtudes que nos hacen más humanos, más cercanos a Dios. Así que, queridos amigos, recordemos que la salvación es tener vida
Y el crecimiento espiritual es el fruto natural de esa vida. Que nuestra fe nos guíe siempre hacia el amor y la comprensión. Sigamos adelante, juntos, creciendo en espíritu y verdad. Amigos míos, hoy quiero compartir con ustedes una reflexión que toca lo más profundo de nuestra esencia. Una reflexión que nos invita a mirar más allá de lo visible, más allá de lo superficial. No hace falta ningún esfuerzo de nuestra parte para producir el fruto del Espíritu. Sí, así como lo oyen, un día dije, y se lo repito ahora, que nunca vamos a ver un naranjo esforzándose, sudando, esperando que de repente brote una naranja. No, eso no ocurre. Las naranjas salen naturalmente y si no aparecen, es simplemente porque el árbol aún es joven. Necesita tiempo para crecer o, en el caso menos afortunado, podría ser estéril. Cuando una planta va a dar fruto, lo hace sin esfuerzo. Y aquí es donde muchos de nosotros nos confundimos. Pensamos que aprender doctrinas, llenarnos de conocimiento bíblico, es nuestro alimento. Decimos, estoy aprendiendo mucho de la Biblia. Quiero estudiar más. Y eso está perfecto. Tener hambre y sed por la palabra es algo maravilloso. Pero tenemos que entender que eso es solo el principio. Es apenas leche y a veces, incluso menos que eso. No se confundan. Amigos, leer mucho la Biblia o pasar horas en oración no nos hace necesariamente maduros. Puede ser que estemos bebiendo leche, y eso está bien, pero el verdadero problema surge cuando nos preocupamos más por las doctrinas, por definir a qué sistema teológico pertenecemos, por los principios que seguimos. Eso, queridos, es solo leque. Déjenme llevarlos un paso más allá. Supongamos que un domingo llego aquí y les digo que vamos a hablar sobre lo que realmente significa el gozo del Señor. Ese es el mensaje principal. Y entonces traigo todos los versículos que hablan del gozo, busco en la concordancia, les explico el significado en griego, hebreo y arameo, por si alguien quiere hablarlo en arameo. Incluso les cuento lo que Pablo y Timoteo dijeron acerca del gozo. Ahora yo pregunto, ¿se irán todos de aquí con gozo verdadero? No necesariamente. Al aprender sobre el gozo, es posible que entendamos la doctrina, pero no necesariamente experimentaremos el gozo como fruto del Espíritu. ¿Me siguen hasta aquí? El fruto natural es el gozo, aprender sobre él es otra cosa. Los soldados en la batalla no pueden permitirse desertar. Y así, una de las primeras señales de que aún somos bebés espirituales es nuestra dependencia de otros en vez de depender completamente de Dios. El materialismo es otro indicador de inmadurez. Nos revela, nos desnuda. ¿Por qué? Porque los niños, por naturaleza, son materialistas, no entienden el verdadero valor de las prioridades ni de las cosas importantes de la vida. Imaginemos a un niño pequeño, ve todos esos enormes paquetes bajo el árbol de Navidad y se siente decepcionado al recibir uno pequeño, aunque ese paquete contenga un regalo mucho más valioso. Así somos cuando juzgamos superficialmente. Si aún anhelamos el sueño americano, si nuestra prioridad es simplemente tener una casa propia, un auto nuevo, un buen celular, en lugar de ser bendecidos para bendecir a otros, es porque todavía somos niños en nuestro corazón. Los creyentes inmaduros viven pendientes de lo externo, de los pecados visibles, sin profundizar en lo que realmente importa. Vamos a crecer juntos. Amigos, vamos a buscar el fruto del Espíritu de manera auténtica y sin esfuerzo, como el naranjo que da sus frutos naturalmente. Mis queridos amigos, permítanme que les hable con el corazón. A menudo construimos nuestra doctrina y nuestra santidad sobre las bases equivocadas, enfocándonos en el dolor del sexo, en quién se acuesta con quién, en el alcohol,
el tabaco, las drogas y la moda. Pero, ¿saben qué? Si no logramos liberarnos de los pecados internos, jamás podremos liberarnos de los externos. Pensemos un momento. En todos estos años, nunca he visto a alguien ser disciplinado por ser soberbio u orgulloso. ¿Cuándo han escuchado que removieron a un pastor por ser demasiado orgulloso? Ahora, si lo vieran fumando, no dudarían en corregirlo. Es asombroso, podría ser la persona más arrogante del mundo y jamás recibiría ni una reprimenda. Y ahí es donde surge la división, la hipocresía, la ambición. La envidia y los chismes son los peores pecados en la iglesia. Especialmente he visto pastores que, cuando algo no les gusta de su congregación, deciden abrir su propia iglesia, su propio reino, proclamando, ahora sí, vamos a buscar la verdadera santidad, el verdadero fuego. Pero, ¿acaso no es esto lo mismo que criticaban del lugar de donde salieron? Exacto. Y la causa de todos estos problemas no es la rebeldía, sino la falta de crecimiento espiritual. Cuando no reciben lo que quieren oír, buscan otro lugar donde estar. Otra razón para escuchar, y es que nuestras estructuras religiosas, admitámoslo, a veces nos impiden madurar. Por eso, el escritor a los Hebreos en el capítulo 5:11 nos dice algo que resuena profundamente. A ustedes, dicho, les entra por un oído y les sale por el otro. A estas alturas deberían ser maestros, pero aún necesitan que se les enseñen las verdades más elementales de la palabra de Dios. Necesitan leche en vez de alimento sólido. Y el que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Como un niño de pecho, el alimento sólido, en cambio, es para los adultos, para aquellos que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, porque han ejercitado su facultad de percepción espiritual. ¿Me están siguiendo? Hace muchos años surgió un gran debate en la iglesia sobre si, al aceptar a Cristo, obtenemos sanidad instantánea o si adquirimos una santidad progresiva. ¿Y qué división generó esto? Se armaron distintas denominaciones y dejaron de hablar entre sí. Los que defendían la santidad instantánea se separaron de aquellos que creían en una santidad progresiva y paradójicamente, al dejar de amarse, perdieron la santidad. Y aún más, otros se dividían porque un grupo creía que Jesús está por venir en cualquier momento, mientras que otro decía que no habría rapto. Al final del día, lo que realmente importa no es quién tiene la razón, sino si hemos dejado de amarnos unos a otros. Así que, mis queridos amigos, sigamos buscando la verdadera esencia de nuestra fe, que es el amor y la unidad. Ese es el verdadero camino hacia la santidad. Amigos, escuchen con atención, porque hoy vamos a hablar de algo que va más allá de lo que creemos o no creemos sobre el rapto. ¿Me siguen? El rapto, esa idea de si va a suceder o no, no depende de nuestra creencia. Si llegara a suceder, no importa si estás preparado o no, te vas a ir igual. Pero lo que verdaderamente nos transforma no es eso, sino la cruz y la resurrección de Cristo. ¿Qué es lo que nos ha traído hasta aquí? ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Entre la cruz y el momento en que nos toque partir, hay un tema central, el fruto de la vida en el Espíritu. ¿Me siguen el fruto? El fruto no se trata de lo que creemos sobre el rapto o los demonios. Hay iglesias que parecen obsesionadas con los demonios, dándoles más importancia de la que merecen y hasta leen libros absurdos sobre cómo estar endemoniado en 10 pasos. Otros, en cambio, se enfocan en los ángeles, que sí existen, pero no son el centro de nuestra fe. Pablo
En su carta a los Gálatas nos dice qué fruto debemos procurar tener. Ese fruto que surge de manera natural es amor, alegría, paz. Revisen con cuidado paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Sí, dominio propio. No es cuestión de tener un demonio propio, es dominio propio. La única manera de conocer qué tipo de árbol somos es por el fruto que producimos. No son múltiples frutos, es un solo fruto del Espíritu, que incluye toda unidad, fe, paz, amor. Es un superfruto. Y es ese fruto el que debe manifestarse en nuestra vida, no nuestras doctrinas. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Sí o no? Si no podemos amar, de nada sirve la doctrina. Recuerdo a una pareja que contaba su testimonio antes de conocer a Dios. Eran como perro y gato, se insultaban todo el día. Ahora se dicen insultos cristianos. Ella le decía incircunciso y él le respondía con otros apelativos. No se trata de cambiar las palabras, sino de cambiar el corazón. Porque uno puede insultar de manera cristiana, pero el veneno sigue siendo igual. Pablo nos enseña que algunos comen de todo, otros son vegetarianos. Y hay quienes disfrutan de pupusas porque hay gustos para todos. Algunos reservan un día para Dios y otros viven todos los días. Igual, lo importante no son las comidas o las bebidas, sino la justicia, la paz y la alegría en el Espíritu Santo. ¿Alguien está recibiendo esto, sí o no? Les insisto que en mis tiempos de juventud éramos más santos. No por intencionalidad, sino por falta de recursos. No teníamos las mismas tentaciones que enfrentan nuestros hijos hoy. No había la misma presión o adoctrinamiento que ahora se intenta imponer, donde hasta la identidad se cuestiona. Amigos, el verdadero cambio no está en lo externo, sino en lo que cultivamos dentro de nuestros corazones. Que el fruto del Espíritu sea siempre nuestro guía. Amigos, hoy nos encontramos en un mundo donde nuestros jóvenes, incluso desde los 10 o 11 años, están expuestos a un tipo de perversión que nunca habríamos imaginado. Han visto más de lo que un adulto de hace 20 o 30 años podría haber visto en toda su vida. Y esto nos lleva a un punto crucial. Hay una doctrina que no está funcionando para nuestros hijos. No se adapta a la realidad que ellos enfrentan día a día. No podemos resolver esto simplemente con reuniones juveniles donde cantamos himnos y los vestimos a la moda los viernes. No, esto no significa que la Biblia esté desfasada para nuestra época. Quiero ser claro. No quiero dejar cabos sueltos sin importar cuán maduros nos consideremos. Siempre podemos encontrar nuestra situación reflejada en la Biblia. ¿No es así? Claro que sí. El Espíritu Santo es quien hace viva cualquier porción de las Escrituras en nuestros corazones. Lo que llamamos una palabra rema, aquí lo tenemos escrito. La palabra escrita se convierte en un lobo feroz cuando toma vida en nosotros. Ese es un rema, pero eso es tema para otro mensaje. Ahora bien, cuando maduramos, el Espíritu Santo comienza a comunicarse directamente con nuestro espíritu. El Rey no es simplemente un libro que dejamos sobre la mesa, es una persona que vive en nuestro interior. El Rey está aquí, amigos, no en el libro, sino aquí, en nuestros corazones. Vivir con el autor es mucho más valioso que solo leer el libro del autor. Alguien puede decir amén. Imaginemos por un momento que Pablo le hubiera escrito a Timoteo para contarle que se compró un burro marrón. Aunque podría haber incluido detalles personales en sus cartas, eso no significaría que todos debamos tener un burro marrón en el garage, ¿verdad? Es como preguntarnos si Jesús usaría jeans o si viajaría en avión. Nos confundimos cuando mezclamos la palabra escrita con la palabra viva. ¿Por qué? Entonces, Dios le dio un mensaje diferente a cada una de las 7 iglesias de Asia. Podría haber enviado el mismo mensaje a todas.
pero no lo hizo. Juan escribió diferentes mensajes a cada iglesia, desde Éfeso hasta la Odisea, porque existía una palabra escrita y una palabra viva. Y a menudo no sabemos cómo diferenciarlas. Decimos que cuando Pablo afirmó que las mujeres debían guardar silencio en la congregación, era un mandato de la Biblia. Pero, ¿qué decimos los predicadores? Que eso era para la época de Pablo. Luego, afirmamos que la mujer debe usar falda porque Pablo dijo que no debe usar ropa de hombre. Amigos, confundimos la palabra escrita con la palabra viva. La palabra es de Dios, pero no es Dios. Es tiempo de abrir nuestros corazones y escuchar la voz viva del Espíritu. Amigos y amigas, en nuestra búsqueda de la verdad y la fe, debemos tener cuidado de no caer en la trampa de idolatrar el libro sagrado al punto de olvidar a quien lo inspiró. ¿Me siguen? Claro que sí. Siempre digo con cariño que nuestros hermanos católicos, a quienes tanto amo, a veces se enfrentan el desafío de creer en un Cristo poderoso. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos presenta la imagen de un Cristo débil, colgado en la cruz, como si dijera, ¿cómo puedo ayudarte si ni siquiera puedo liberarme de aquí? Pero, ¿cómo podemos nosotros imaginar un Cristo que nos extiende la mano si solo lo vemos clavado en el pasado, al igual que Pablo? Debemos conocer al Cristo resucitado, el que vive hoy, y no solo el que caminó con barba y sandalias por la tierra. Algunas personas cuentan que han tenido visiones donde se les presenta de esa forma, pero vamos, no pudo haber ido de compras para vestirse un poco más moderno. Gracias a Dios, no lo conocimos solo en su forma humana. Una conciencia demasiado enfocada en el Cristo terrenal puede ser un obstáculo para conocerlo en el Espíritu. Aquellos que lo conocieron en carne propia a menudo recordaban su apariencia física al orar. Incluso algunos necesitaron tocar sus heridas para creer que era Él. Pero Pablo, amigos míos, él no tenía ese problema. Conocía al Cristo como Rey, no como un héroe pasado, sino como alguien sentado en el trono celestial, a la derecha de Dios. Para Pablo, Cristo no era solo una figura histórica, sino un ser vivo y glorioso. Por eso, Pablo nunca citó historias de los evangelios, nunca le dijo a Timoteo, déjame explicarte el pasaje de la mujer samaritana. ¿Por qué? Porque para él, Cristo no era un personaje del pasado, sino una presencia viva y poderosa. Si queremos crecer espiritualmente, debemos recordar que existe la palabra escrita, pero también la palabra viva. Aquellos que solo aman lo escrito, se ofenden si el predicador no abre las Sagradas Escrituras, aunque las cite de memoria, insisten en ver las páginas como si el libro fuera más importante que su autor. Pero recordemos, este libro nos dice que Él está vivo y sigue haciendo milagros. Sí, sigue haciéndolos, no quiere que nos limitemos a los milagros escritos en sus páginas, porque ni siquiera podemos imaginar todo lo que ha hecho. Estamos atados a esos 33 años como si Él aún necesitara calmar nuestras tormentas o convertir el agua en vino. Nuestro Señor Jesús ya no usa barba ni sandalias, y en el cielo tampoco lo veremos así. Juan tuvo una visión en Patmos y lo describió con una banda dorada en su pecho, cabello blanco como la nieve, ojos que brillaban como llamas y una voz como el sonido de una catarata. ¡Qué imagen tan poderosa! Como comunicador de las buenas nuevas, mientras Dios me dé vida, he decidido predicar a ese Cristo resucitado. Y cuando llegue al cielo y Dios me pregunte por ustedes, me niego a decir que solo les di alimento espiritual básico. Les habré compartido la verdad de un Cristo vivo y poderoso, un Cristo que transforma vidas hoy. Amén. Queridos hermanos, quiero compartir con ustedes una historia que seguramente resonará en sus corazones, como lo hizo en el mío Herbert. Durante años había estado pidiendo a Dios algo específico,
algo que creía que necesitaba desesperadamente, pero no es así como muchas veces nos dirigimos a nuestro Padre Celestial con listas de deseos y expectativas. Sin embargo, lo que Dios le entregó fue algo completamente diferente. Algo que transformó su vida, el poder del amor desinteresado. Este amor que va más allá de lo que podemos imaginar, es el que nos enseña a dar sin esperar nada a cambio. Y es así como la gente de River, al aprender este principio, pasó de la muerte a la vida. Aprendieron a amar a aquellos que pensaban diferente y fueron transformados de gloria en gloria por el Espíritu Santo. ¡Qué maravilla! Aquí, ante ustedes, presento el fruto de esa iglesia: amor, paz, alegría, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad y humildad. Eso es la iglesia. Queridos amigos, eso es la iglesia. Levantemos juntos a un Cristo vivo. Alabado sea. Pónganse de pie y den un gran aplauso al Señor de señores. Él está vivo. 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 Aplaudan con fuerza a esa tumba vacía. Es una celebración celestial porque nuestro Rey está vivo. Ahora, al recordar la iglesia de Corinto, surge un problema que muchos de nosotros podemos reconocer. Pablo, el misionero, llegó primero para predicar y se ganó el amor de todos como el primer predicador. Pero luego llegó Apolos, un hombre elocuente y carismático, casi como si fuera un argentino. Y después, Pedro, uno de los 12 que había conocido a Jesús en persona, un verdadero rockstar de la fe. La llegada de estos líderes provocó divisiones. Algunos decían, yo soy de Pablo. Otros, yo soy de Apolos. Y otros más, yo soy de Pedro. 3 líderes, 3 estilos, pero un solo mensaje. Pablo, el precursor. Apolos, el carismático. Y Pedro, el testigo ocular que caminó sobre las aguas junto a Jesús. Pero queridos, la murmuración llegó a oídos de Pablo y con su pluma en mano escribió a los corintios diciendo en 2 Corintios 5:16 que ya no debemos conocer a nadie según la carne. ¿Y qué significa esto? Que lo importante no es el título que llevamos, sino nuestra relación con Cristo. Porque aunque Pedro conoció a Jesús en carne y hueso, Pablo tuvo su encuentro con el Cristo resucitado. Un encuentro que transformó su vida para siempre. Así que, hermanos, no se trata de cómo otros conocieron a Jesús, sino de cómo lo conocemos nosotros ahora. Porque en nuestro caminar también podemos tener un encuentro personal con el Cristo vivo, aquel que nos llama a vivir en amor y unidad. Celebremos juntos esta verdad. Amén. Imagina encontrarte con el glorioso y eterno, como lo hizo Pablo, Cristo, en su estado perfecto. Lo conoció como rey. Sí, era él, crean. Es mucho mejor conocerlo. Así que en la carne durante el tiempo de la humillación, como lo había conocido Pedro. Por eso Pedro, más tarde, tenía ciertas dificultades para entender algunas cosas que Pablo decía. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, Pedro nos advierte, tengan cuidado cuando lean las cartas de Pablo, porque tiene algunos conceptos difíciles de comprender. Vaya desafío. Pedro había visto a Cristo en su ministerio terrenal, pero Pablo lo contempló en su gloria. ¡Qué diferencia tan enorme! Yo veo una brecha gigantesca entre el Cristo que Pablo presentó